Bueno, entonces, ahora voy a hablar de otro tipo de corrosión química, en particular de la oxidación. De corrosión microbiológica no voy a hablar. Entonces la oxidación en los metales es el proceso de deterioro que tiene lugar por reacción con el oxígeno y da lugar a la formación de un compuesto no metálico, que es el óxido. Y a diferencia de la corrosión electroquímica, esta se puede producir en seco en atmósferas gaseosas. El mecanismo por el que se produce esta oxidación, bueno, depende de las condiciones ambientales, la cantidad de oxidante que haya y la temperatura, ¿sí? Y lo que se observa si estamos a bajas temperaturas es que primero se absorbe oxígeno sobre la superficie metálica. Em, si la concentración de oxidante es escasa y la temperatura es suficientemente baja, digamos, se puede llegar a formar una capa completa y después detenerse el proceso en esa etapa. Ahora, si las temperaturas son más altas, el óxido, el oxígeno se va a combinar con el metal formando el óxido y este óxido va a ocupar toda la superficie metálica formando una capa de diferente espesor dependiendo de las condiciones en las que se esté formando. Este óxido que se forma sobre la superficie metálica actúa como barrera para la difusión de oxígeno que está en el ambiente. Entonces, un metal que tiene una capa de óxido adherida, ¿sí? Va a ser menos susceptible a la corrosión que si está expuesto directamente sin la capa de óxido. Entonces, en la formación del óxido, lo que tiene que pasar es que el metal se oxide, o sea, hay dos semirreacciones, ¿no? El metal se tiene que oxidar y el oxígeno se tiene que reducir, y esta es la reacción completa. Entonces, para esto, digamos, se tienen que trasladar los iones metal hacia la capa de óxido, los electrones también, y el oxígeno tiene que penetrar desde el exterior hacia el metal para combinarse con el metal. Entonces, el hecho de tener una capa de óxido hace que esta difusión de oxígeno se enlentezca y todo el proceso se enlentezca. Entonces, muchas veces, digamos, esta capa de óxido permanece estable sobre la superficie, es una barrera que impide que el oxígeno se combine con el metal y entonces detiene de alguna manera la corrosión o la oxidación. Hay metales que forman ese tipo de óxido de capa protectora, ¿sí? Y otros que no. Entonces, hay un criterio para cuantificar, digamos, si el metal va a formar una capa protectora, que es el modelo de Pilling-Bedworth. Y lo que analiza Pilling-Bedworth es cómo es la relación entre los volúmenes molares del óxido y del metal. Volúmenes molares del óxido y del metal, o sea, cuánto ocupa un mol de metal y cuánto ocupa un mol de óxido. Acuérdense que para formar el óxido tienen que salir los átomos del metal, digamos, ionizarse y formar parte de la molécula de óxido. Entonces, en el proceso de oxidación, ¿sí? O de la formación de óxido, se va a ir consumiendo el metal y se va a ir generando óxido. Y los átomos de metal en estado metálico, digamos, se van a oxidar y van a pasar a combinarse con el oxígeno en el óxido. Entonces, esta relación de pesos atómicos sobre densidad, ¿sí? Son los volúmenes molares, ¿no? Entonces, el cálculo que uno hace es peso atómico sobre densidad, peso atómico sobre densidad, y ese es el índice de Pilling-Bedworth. Si este índice de Pilling-Bedworth es menor a 1, el volumen del óxido formado es menor al volumen del metal, y entonces, bueno, la capa de óxido tendrá una estructura porosa, no llegará a cubrir, sería esta situación, ¿no? Entonces, pensemos que los átomos de metal, digamos, salen de su estado metálico, se oxidan y van a formar parte de las moléculas de óxido. Y entonces, en esta situación tenemos que ese nuevo compuesto que se formó, que es óxido, no llega a ocupar todo el volumen que antes era ocupado por el metal. Entonces, eso es porque el volumen molar del óxido es menor que el del metal. Entonces, no puede cubrir toda la superficie,
¿sí? Y por lo tanto, el oxígeno que está afuera, digamos, puede seguir penetrando y seguir combinándose con el metal, y entonces esta capa no va a proteger al metal de la corrosión o de la oxidación. En el caso de que esta relación de volúmenes sea mayor que 2, quiere decir que el volumen del óxido es bastante más grande que el volumen del metal, y entonces lo que va a pasar es que al formarse el óxido, ¿sí? Como este nuevo compuesto tiene que ocupar un volumen mayor que el espacio que le está dejando el metal, ¿sí? Va a presionar a las otras zonas donde se está formando el óxido, ¿sí? Se van a generar tensiones y va a terminar desprendiéndose el óxido del metal, y por lo tanto este desprendimiento va a hacer que no pueda cubrir totalmente la superficie del metal y siempre va a dejar capacidad para que le entre oxígeno y se siga combinando con el metal, y por lo tanto no va a poder proteger al metal de la oxidación. Entonces, el índice de Pilling-Bedford mayor que 2 no forma capa, o sea, si da mayor que 2, vamos a decir que ese metal no forma capa protectora con ese óxido, que ese óxido no le forma capa protectora al metal. Bueno, y si está entre 1 y 2, tenemos la situación en que los volúmenes del metal que se está oxidando, el volumen del óxido que se está formando son muy parecidos. Entonces, este óxido va a quedar depositado como una capa, ¿sí? Continua sobre toda la superficie del metal. Y si esa capa continua, digamos, además no se desprende, entonces va a poder proteger al metal. Y es lo que pasa con el aluminio, ¿sí? El aluminio, ustedes notarán que el aluminio en general, o sea, puede no pintarse, como son las ventanas de la facultad. Es toda carpintería de aluminio que no está pintada, y eso con el tiempo no termina degradándose porque hay una fina capa de óxido que es una capa un poquito opaca que protege al material del avance de la corrosión, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un compuesto de, aluminio 2, oxígeno 3, ¿sí? Alúmina. Y lo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una fórmula química de este tipo es que en este cálculo que hacemos de Pilling-Bedford, ¿sí? Tenemos que poner en el volumen del metal, digamos, al volumen del metal lo tenemos que multiplicar por la cantidad de átomos metálicos que forman la fórmula química, ¿no? Que están en la fórmula química. Entonces, por ejemplo, acá son 2 aluminios, acá tenemos que poner un 2. Por eso está este numerito A, que es el número de metal, el número de átomos metales que están en la fórmula química. En realidad acá este O, el oxígeno, digamos, podría tener cualquier número, pero ese no nos interesa. El que nos interesa es cuántos átomos metálicos están en la fórmula química. Porque para formar un mol de aluminio 2, oxígeno 3, necesito 2 moles de aluminio, ¿sí? Entonces acá estoy usando 2 moles de aluminio para formar un mol de esto. Bueno, entonces esta es la formulita completa cuando tengo más de un átomo metálico en la fórmula química. Y acá me olvidé de ponerle la. Acá hay que ponerle la también. Lo que pasa es que lo que uno calcula es esto, ¿sí? Entonces calculando esto está bien. Y acá va a volumen del metal. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de materiales que forman capa protectora y que no forman capa protectora, ¿sí? Tenemos aluminio, el cromo, ¿sí? El hierro figura como que forma capa protectora, pero el tema es que, bueno, no queda adherido, entonces termina desprendiéndose ese óxido y entonces sigue penetrando siempre el oxígeno y sigue formándose más óxido. El plomo, el silicio, ¿sí?
Después, bueno, estos materiales forman capa porosa y estos materiales tienden a que se desprenden la capa de óxido. Voy a ver una cosita acá. Bueno, para evaluar los daños que provoca la corrosión, ¿sí? Nos va a interesar saber, bueno, con qué velocidad se produce y vamos a definir diferentes parámetros, digamos, que nos van a dar esa medida de la velocidad con la que se produce la corrosión. Un parámetro que se define es la velocidad de penetración de corrosión, que consiste en el espesor, digamos, uno lo que calcula es el espesor de material que es desprendido por año, ¿sí? De, bueno, un determinado material. Entonces se va a medir en milímetros por año y se va a calcular con esta formulita, donde tenemos que, bueno, tenemos un material de densidad D con un área A expuesto a un medio corrosivo. Al cabo de un tiempo T, la corrosión provoca la pérdida de una capa de material de espesor E y masa W. Entonces se define la velocidad de penetración de corrosión como esta formulita, que es una constante que depende del sistema de unidades que vamos a usar, la masa, la densidad, el área y el tiempo. Para las unidades que se usan en general, las más naturales, digamos, para expresar tanto la masa como la densidad, el área y el tiempo, esta constante K vale 87,6 y hay que escribir, digamos, la masa en miligramos, el tiempo en horas, el área en centímetros cuadrados y la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, esto va a ser el espesor de material que se va a perder, ¿sí? Por año si se desprende, bueno, una cierta masa digamos, se pierde una masa W de material, ¿sí? En ese tiempo y por unidad de área. Bueno, otra manera de evaluar el ritmo en que se produce la corrosión, la velocidad de avance, es a través de, la llamamos, bueno, rate en inglés, ¿sí? Y acá le decimos, bueno, velocidad de avance de la corrosión. Este R está dado por la densidad de corriente que se produce esta es una celda galvánica, ¿sí? Hay un intercambio de electrones, hay un circuito, hay una corriente, ¿sí? Densidad de corriente, N, el número de electrones intercambiados en la semireacción y F, la constante de Faraday. Y esto me da en moles por metro cuadrado segundo. Y también lo podemos medir o evaluar como corriente, N y constante de Faraday, y esto sería en moles sobre segundos. Estas formulitas que están acá, ¿sí? Son fácilmente deducibles. Uno puede calcular la cantidad de moles sobre segundos que son consumidos, ¿sí? De un ánodo cuando hay una determinada corriente. Es una cuentita que se puede hacer fácilmente y que la van a tener que hacer en el práctico. Y estas formulitas, digamos, resumen todo ese razonamiento que uno hace para calcular eso. Bueno, una cosa que podemos ver es que para una determinada corriente, ¿sí? Como J es corriente sobre área, ¿sí? Si tenemos una corriente fija, si el área se amplía, se hace más grande, la densidad de corriente va a ser más chica y por lo tanto esta velocidad de que se produzca la corrosión va a ser más chica, ¿sí? O sea, mayor área voy a tener una velocidad más chica.
Bueno, vamos a clasificar los tipos de corrosión por la forma y después voy a hablar un poco de las microestructuras, bueno, las células galvánicas que se forman en las diferentes microestructuras. Entonces, según la forma, ¿sí? Del ataque, vamos a tener corrosión uniforme en placas, por picado, rendijas, intergranular, bueno, y bajo tensiones, ¿sí? Esto tiene que ver también con la microestructura. Y bueno, uniforme es el tipo de corrosión más benigna de alguna manera porque uno puede evaluar bien cuál es el daño que produce porque se produce a lo largo de toda la superficie y con un espesor constante. En placas, sin embargo, digamos, si bien se ve bastante que hay daño, ¿sí? El espesor no es constante, entonces ya no es tan fácil de evaluar la magnitud del daño. La corrosión por picado es muy peligrosa porque aparecen apenas como puntos donde se produce la corrosión en la superficie, pero hacia adentro del material puede ser muy profundo el ataque y puede también tener, digamos, diferentes tipos o diferentes geometrías y digamos, es muy difícil de evaluar el daño que produce hasta que bueno, puede producir perforación de cañerías, etcétera, ¿no? Entonces, esta corrosión por picado, digamos, es muy, muy peligrosa. Bueno, la corrosión en rendijas, lo que tenemos es una zona donde el electrolito, digamos, no puede difundir y por lo tanto no puede, o sea, va a tener diferencias de concentraciones, no va a poder no va a poder hacer su concentración constante, digamos, uniformizar su concentración, la concentración va a cambiar de una región a otra y eso va a hacer que los potenciales de electrodos varíen localmente y por lo tanto, bueno, alguna zona va a ser anódica respecto de otra y se producen este tipo de corrosión que es la corrosión en rendijas. Bueno, y la corrosión intergranular se presenta en los bordes de grano, ¿sí? Los bordes de grano, como voy a mostrar más adelante también, digamos, son zonas, ya se acuerdan, son zonas con gran cantidad de defectos, zonas que tienen asociadas una energía, y entonces estas zonas, bueno, van a tener un potencial de electrodo diferente a lo que son el interior de los granos, van a ser más anódicas y van a ser más propensas a la corrosión. Entonces, entre granos, ¿sí? Se pueden producir estos ataques corrosivos y eso, bueno, puede llevar a la falla del material, digamos, de una manera así de que de cohesione a través de los granos. Ahora, esta corrosión intergranular, digamos, no siempre es perjudicial porque justamente esa propensión de los bordes de granos de corroerse es lo que se utiliza como ventaja, digamos, para preparar la superficie de los materiales para ser observados en una microscopía para ver la microestructura, ¿no? Entonces, para ver una microestructura de este tipo, además de pulir bien la superficie del material con lija mecánica, luego se le hace un ataque químico de manera de o sea, desprender, ¿sí? Desprender el material que está en los bordes de grano, ¿sí? Que es mucho más fácil de desprender que el que está en el interior del grano, justamente porque digamos, hay una energía asociada a este borde de grano. Entonces, esta corrosión selectiva, digamos, de las zonas de los bordes de granos permite que después en el microscopio se puedan ver las microestructuras. Bueno, entonces, no solamente el borde de grano forma celda galvánica, ¿sí? O sea, tiene un potencial de electrodo diferente a otras zonas del material, sino, por ejemplo, cuando tenemos una combinación de fases. Acá tenemos el ejemplo de la perlita. La perlita estaba constituida por ferrita y cementita y estaban en la microestructura en placas, ¿no? Una al lado de la otra en placas. La cementita, bueno, era este carburo de hierro y esta fase cementita es catódica frente a la fase alfa, ¿sí? Que es ferrita y es anódica.
Entonces, si estamos en presencia de un electrolito, lo que vamos a tener es que la fase alfa se va a ir corroyendo, mientras que la cementita no lo va a hacer. Entonces va a tener una corrosión diferenciada en cada una de las fases. Esto, respecto a los aceros inoxidables, ¿sí? Lo que tenemos acá es, bueno, el acero inoxidable tiene en su composición una gran cantidad de cromo, recuerden eso, recuérdenlo siempre, ¿sí? Y era mayor al 11% que debía tener el acero inoxidable de cromo para que sea inoxidable, y la propiedad de inoxidabilidad, digamos, se la confiere el cromo en esa proporción, porque de esa manera el cromo, que forma capa protectora, de acuerdo a Pillin-Bers, lo está en la tablita, va a formar una capa de óxido de cromo, digamos, que va a proteger el hierro. Para que esta capa de óxido, digamos, sea efectiva, se necesita una concentración mínima de cromo, que acá está dada en este esquemita, ¿sí? Que es un perfil de concentraciones de cromo, y esta línea punteada me dice requerimientos de pasivación, ¿sí? Entonces, si tengo esta concentración de cromo, esto me permite que el material quede pasivado. Eso quiere decir que quede con esa capa protectora continua y que no va a haber problemas, digamos, de corrosión en el material. El tema con los aceros inoxidables es que en los bordes de grano, cuando se los calienta entre 500 y 800 grados y después se enfría lentamente, se forman en los bordes de grano estos precipitados son unos carburos de cromo. Para la formación de esta nueva fase, estos carburos de cromo, lo que se necesita es, bueno, digamos, tienen gran concentración de cromo, más que lo que tenía en general el material. Entonces necesita tomar el cromo de las zonas aledañas, o sea, para que se forme este carburo de cromo en el borde de grano. Acá hemos representado el borde de grano y donde se forman los carburos de cromo, necesitamos una alta concentración de cromo. ¿Y este cromo de dónde sale? Bueno, sale de los alrededores. Entonces, el tema es que tengo una zona alrededor del borde de grano que queda empobrecida en cromo. Entonces, como esta zona quedó empobrecida en cromo y quedó por debajo de este límite que yo necesitaba para que el cromo me actuara, digamos, como protector y cumpliera la función de que el acero fuera inoxidable, bueno, en esta zona no tengo la concentración suficiente, entonces acá el acero va a empezar a corroerse. Entonces, esta zona pobre en cromo actúa como ánodo y vamos a tener una fuerte corrosión intergranular. Bueno, esto ya lo dije, digamos, cuando tenemos un borde de grano actúa como ánodo respecto de los granos, ¿sí? Porque es una zona con mayor desorden. Y después tenemos como algo muy importante lo que es la corrosión bajo tensiones. Cuando el material está tensionado, se produce la corrosión se produce localizada en las partes bajo esfuerzo, ¿sí? Las partes que están tensionadas, bueno, y están deformadas son zonas que tienen mayor energía que otras partes que están relajadas y por lo tanto se vuelven anódicas respecto de las partes que están más relajadas. Entonces, en las partes muy deformadas o cuando están sometidos a tensiones, los materiales tienen gran propensión a sufrir la corrosión. Respecto de recubrimientos, bueno, en general se establecen celdas galvánicas entre dos materiales distintos cualesquiera, dos metales distintos, y si queremos saber cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, tenemos que ir a la tabla FEM estándar, y siempre va a ser que el ánodo se corroe si está en contacto eléctrico con el cátodo. Bueno, estas celdas se llaman celdas de composición y tenemos como ejemplos lo que es el acero galvanizado. El acero galvanizado es acero recubierto por una capa de zinc. Esta capa de zinc, ¿sí?, tiene primero la función de que me lo aísla del medio oxidante que es no sé, la atmósfera, por ejemplo, donde hay oxígeno, ¿sí? Pero por otro lado, en el caso del zinc, como el zinc es anódico frente al acero, si vamos a la
serie FM estándar, vemos que el zinc está por debajo del hierro. Como es anódico frente al acero, me va a proteger al acero porque me lo ha hecho cátodo frente a esto. Entonces, aunque tenga una fisura en el recubrimiento de zinc, y que en principio, digamos, me permite el pasaje de oxígeno a través de esta fisura, o sea, ya no me aísla al material que me interesa del ambiente. Bueno, de todas maneras, como es anódico frente al acero, digamos, tengo esta protección catódica, porque mi material se volvió catódico y no va a sufrir la corrosión. Eso es el acero galvanizado. En el caso del estañado, ¿sí? Si lo que se hace es recubrir el acero con estaño, también, digamos, si la capa no tiene fisuras, es un buen recubrimiento porque hace de barrera al oxígeno, digamos, no impide que el oxígeno penetre y se combine con el hierro. Entonces, de esa manera lo protege. Pero si se produce una fisura en este recubrimiento, en este caso, como el estaño es catódico frente al acero, digamos, no va a estar protegido como en el caso del galvanizado. Solo, digamos, actúa como si fuera una pintura esto, que me aísla el hierro del ambiente. Bueno, si tenemos un tornillo de acero en herrajes marinos de latón o bronce, ¿sí? El tornillo es de acero, el tornillo se va a corroer y eso, digamos, no es malo si uno sabe que la situación es de esa manera y sabe cuándo tiene que reemplazar el tornillo. Entonces, en este caso, digamos, lo que hay que hacer es, bueno, diseñar bien y tener bien en claro cómo son los tiempos de duración de las piezas, ¿sí? Para, en caso de tener que cambiarlas, poder hacerlo sin que se sufran accidentes. Bueno, ¿y cómo podemos protegernos contra la corrosión? Esto, digamos, decíamos que al principio que, bueno, la corrosión tiene un gran impacto económico, entonces hay que saber, bueno, hay que estudiarla y conocer justamente cómo podemos hacer para generar las menores pérdidas posibles por corrosión. Entonces, en el caso de corrosión galvánica, tenemos algunas maneras de reducir la corrosión galvánica. Una es seleccionando adecuadamente los materiales. Cuando vamos a juntar dos materiales diferentes, ¿sí? Lo que vamos a querer es que no estén muy separados en las series, tanto en la serie galvánica como en la serie FM estándar. Otra posibilidad es utilizar un área anódica grande de manera de disminuir el ritmo, digamos, de producción de la corrosión, el R. Bueno, si aislamos eléctricamente los dos metales diferentes, no va a haber corrosión, ¿sí? Para que se produzca la corrosión galvánica necesitamos que haya intercambio de electrones, necesitamos que haya un circuito eléctrico y si se aíslan eléctricamente los metales, no hay contacto eléctrico, no va a haber corrosión. Y bueno, lo que voy a describir con un poquito más de detalle es esta protección catódica, que es convertir el material útil en cátodo, ¿sí? Eso se logra con un ánodo de sacrificio. Es un poco lo que contaba con el galvanizado, ¿sí? Que el zinc es anódico frente al hierro, entonces el hierro se vuelve cátodo y entonces, bueno, el que se va a corroer es el zinc. Entonces es una manera muy frecuente, digamos, de proteger las estructuras de los barcos en servicio, ¿sí? Lo que se hace es conectar eléctricamente un material que sea anódico frente al material del casco y entonces el casco se vuelve cátodo y lo que se corroe es el ánodo. Este ánodo se llama ánodo de sacrificio porque lo que va a suceder en este año es que en este ánodo es que se vaya disolviendo por corrosión y después de un tiempo va a terminar absolutamente disuelto y va a haber que poner un ánodo nuevo, ¿sí? O sea, es un material que se va corroyendo y mientras esté este material, digamos, en contacto con la estructura que se quiere proteger,
bueno, va a actuar como protector porque la estructura va a ser catódica frente a este. Esto se hace también para proteger las tuberías en el suelo, ¿sí? Se puede poner un ánodo también, un ánodo de sacrificio, se conectan eléctricamente la tubería con el ánodo y entonces se genera un circuito donde circula corriente de manera de que los electrones, digamos, no salen de esta tubería y por lo tanto no se produce la corrosión. Otra manera de hacerlo es, bueno, no con el ánodo de sacrificio, sino con una fuente de tensión, digamos que conectado al negativo, ¿sí? Con la pieza que se quiere proteger, entonces también se crea un circuito, ¿sí? En el que los electrones van hacia lo que se quiere evitar que se oxide. Y de esta manera, digamos, se puede evitar el daño por corrosión o disminuir mucho la velocidad de la corrosión. Bueno, otras maneras de controlar la corrosión, bueno, a través de la selección de materiales. Si estamos con los metales, digamos, tenemos que saber cuáles son los metales que tienen menos propensión a ceder sus electrones, menos propensión a oxidarse o corroerse, ¿sí? Y después, bueno, habrá que considerar también otros materiales que no sean metálicos, que en general son más resistentes a la corrosión. Tienen por ahí algunos problemas de degradación, ¿sí? Pero por lo menos no hay esta corrosión electroquímica, ¿sí? No sufren esta corrosión electroquímica. Los recubrimientos son muy, muy importantes para la preservación de los materiales, sobre todo los metales, ¿sí? Tenemos recubrimientos que pueden ser metálicos, como el galvanizado, y después recubrimientos, bueno, con esmaltados o pinturas, y la función de estos recubrimientos inorgánicos y orgánicos es crear una barrera para el oxígeno que podría, digamos, dañar el metal que se quiere proteger. Entonces, con una pintura o con un esmaltado siempre se impide el paso del oxígeno hacia el metal. Bueno, después hay que pensar bien los diseños, evitar el exceso de tensiones, los materiales tensionados son mucho más propensos a corroerse, evitar contacto de distintos metales, si tenemos distintos metales, bueno, o aislarlos o diseñar de manera diferente, ¿sí? Para evitarlo, evitar grietas y excluir el aire. Después, bueno, protección anódica y catódica, tiene que ver con lo del ánodo de sacrificio, o poner un material, digamos, que sea anódico frente a otro para protegerlo. Y en lo posible, si se puede controlar el medio en el que van a operar los materiales, digamos, eso también es una medida para controlar la corrosión, ¿sí? Bajas temperaturas siempre hace que la corrosión sea más lenta, baja cantidad de oxígeno también hace que la corrosión sea más lenta. Bueno, entonces esto es lo que tengo para contarles de la corrosión en metales, y ahora voy a hablar muy poquito de degradación de cerámicos y polímeros. Respecto de los cerámicos, estas figuras ya las mostré antes, ¿sí? Los cerámicos, bueno, son materiales aislantes y por lo tanto no sufren corrosión electroquímica, pero sí pueden sufrir degradación en ambientes húmedos, pueden disolverse en ambientes húmedos, en ácidos o básicos, dependiendo de su composición. Entonces hay que tener en cuenta de que, bueno, son mucho más resistentes a la corrosión en general que los metales, pero hay ácidos o otras sustancias que pueden disolverlos y atacar a los cerámicos. Respecto de los polímeros, ¿sí? Vamos a hablar en general de degradación de polímeros, y la degradación va a hacer que se pierdan permanentemente las propiedades del material, ¿sí? En general por causas ambientales quiere decir en servicio, que van a tener diferente origen.
En general, los polímeros son más resistentes que los metales y cerámicos a los medios ácidos y es por eso que muchas veces los envases de los ácidos, ¿sí? Son de material polimérico. Sin embargo, digamos, en algunas sustancias pueden disolverse, así que bueno, siempre hay que saber de qué sustancia puede ser soportada, digamos, de estar en contacto con los diferentes tipos de polímeros. Bueno, esta degradación de los polímeros, digamos, puede tener origen químico, térmico, físico o biológico y va a afectar las cadenas principales o los entrecruzamientos, ¿sí? Tanto si afecta a estas cadenas como a los entrecruzamientos, va a hacer que las propiedades de los polímeros se modifiquen irreversiblemente. Entonces, por ejemplo, un proceso común, digamos, de degradación de los polímeros es este hinchamiento, ¿sí? Cuando está en contacto con una sustancia líquida, la sustancia se absorbe y entonces esas moléculas que se meten dentro del polímero quedan ubicadas entre las cadenas poliméricas, y entonces rompen los enlaces secundarios y el polímero pierde estructura y si se absorbe tanto que puede separar las cadenas, eso quiere decir que el polímero se vuelve fluido, digamos, se disuelve. También, digamos, se puede degradar mediante reacciones químicas con oxígeno u ozono, y en este caso, digamos, lo que pasa es que el oxígeno, ¿sí? Se combina con el carbono, que estaba enlazado a otro mero, digamos, y entonces rompe esos enlaces entre meros, el oxígeno rompe los enlaces entre meros para usar esos enlaces para combinarse con el carbono. Y de esa manera corta cadenas, ¿no? Se rompen enlaces covalentes para crear enlaces carbono-oxígeno. Después la radiación, tanto la radiación ultravioleta como rayos X, beta y gamma, estas son radiaciones energéticas que pueden romper los enlaces covalentes de las cadenas y entonces van a cortar las cadenas y van a hacer que el polímero pierda propiedades. La temperatura tiene también un efecto similar. Los polímeros sometidos a temperaturas no muy altas pueden romper enlaces covalentes. Por ejemplo, el PVC, que tenía el enlace carbono-cloro, ese enlace se rompe a aproximadamente 200 grados centígrados, entonces a esa temperatura ya el polímero se degrada. Hay otros polímeros que son un poco más resistentes, que tienen enlaces carbono y otro elemento más fuertes que este carbono-cloro, como el teflón, ¿sí? Que soportan temperaturas un poco mayores sin degradarse, hasta 400 grados más o menos el teflón, ¿no? Un poquito más. Bueno, la biodegradación es la degradación, o sea, rotura de enlaces covalentes en las cadenas o entre cadenas. En la biodegradación intervienen microorganismos en el proceso de corte de cadenas y bueno, se espera que, si uno dice que el polímero es biodegradable, los microorganismos ayuden con esta partición de grandes moléculas en moléculas más chiquitas y después lo que se quiere es que estos restos de moléculas, digamos, puedan descomponerse a su vez en sustancias que no sean, que estén en la naturaleza sin ser tóxicas, ¿no? En general, las condiciones de intemperie afectan mucho las propiedades de la mayoría de los polímeros, como PVC, nylon y poliestireno. Eso es porque las condiciones de intemperie digamos, involucran humedad y radiación solar. Entonces tenemos efectos, digamos, de radiación y de hinchamiento que se pueden producir en la intemperie. Y bueno, hay otros polímeros que son más resistentes a estas condiciones, como el teflón, que les decía, el teflón es bastante resistente y resistente a la degradación en general. Bueno, entonces en esto terminamos el tema de corrosión y degradación de materiales. Hasta luego.